Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar del dios Osiris. El dios Osiris es uno de los dioses más importantes de la mitología egipcia. Además, para mí particularmente, es uno de los dioses que más me impactan, que más me llaman la atención y que más he estudiado. Pero antes de hablar del dios Osiris, tenemos que remontarnos a su origen, es decir, a su árbol genealógico dentro del mito. Osiris formaba parte de lo que se conoce como la Eneada heliopolitana. Y os voy a dejar por aquí el árbol genealógico completo para que podáis verlo de una forma mucho más visual y fácil, ya que todo esto puede resultar un poco complicado. Estos dioses de la Eneada son creados en lo que se conoce como la cosmogonía heliopolitana, es decir, en el mito de creación heliopolitano, donde el dios Atum-Ra crea a Shu y a Tefnut, es decir, a lo seco y lo húmedo, siendo lo seco Shu, lo masculino, y Tefnut, lo femenino y lo húmedo. Shu y Tefnut, a su vez, engendran a Geb y Nut, es decir, a la tierra y al cielo, siendo Geb la tierra y Nut el cielo. Geb y Nut consiguen tener 4 hijos, Osiris, Isis, Neftis y Set, y a su vez Osiris e Isis engendran a Horus. Pese a que las fuentes egipcias nos hablan en multitud de ocasiones del dios Osiris, así como de sus relaciones con otros dioses o incluso de la momificación, lo cierto es que no nos ha llegado un relato egipcio como tal. Esto supone un problema para los investigadores, ya que tenemos que extraer su mito de las fuentes egipcias a través de textos que son de origen ritual. Para que lo veamos un poco más cercano todo esto, es como si nos llegase solo el Padre Nuestro y no la Biblia. Obviamente se haría mucho más complicado el estudio del cristianismo si solo nos llegase el Padre Nuestro y no un texto sagrado completo como es la Biblia. Pero entonces, ¿tenemos o no un relato mítico de Osiris? Pues lo cierto es que sí, pero no viene de la mano de los egipcios, sino de los autores grecolatinos, como Heródoto, Diodoro de Sicilia o Plutarco, que porque bien visitaron Egipto o porque conocían la historia, dejaron por escrito el mito del dios Osiris. Gracias a ellos tenemos un relato coherente del mito. El problema con estos autores es que muchas veces ponen en relación elementos de su propia cultura con otros mitos de carácter egipcio, por lo que muchas veces es necesario conocer el mundo grecolatino así como el egipcio para desengranar qué parte es de cada cultura. En concreto, dentro de todos estos autores, quizá el relato más completo y el más interesante es el de Plutarco, que dedica una obra completa a hablar de este mito. Aunque es la fuente más tardía, lo cierto es que es la más interesante por este motivo. Según Plutarco, Osiris gobernaba en Egipto junto a su hermana y esposa Isis. Los dos reyes eran además dioses y reyes civilizadores. ¿Esto qué quiere decir? Que habían enseñado a los egipcios todas sus costumbres, las formas de cultivar, incluso la religión. Por lo tanto, todos aquellos elementos que les constituían como civilización. Como Osiris era un rey y un dios muy querido por el pueblo, su hermano Set le tenía envidia y por este motivo le quiere quitar el poder. Con este objetivo, Set manda fabricar un ataúd de las medidas exactas de Osiris y lo lleva a un banquete. En este banquete, les dice a los presentes que aquel que quepa exactamente en el ataúd será el que se lo lleve como regalo. Uno a uno los presentes del banquete van probando el ataúd, hasta que finalmente Osiris se mete en él. Obviamente Osiris cabe perfectamente y una vez dentro, su hermano Set le cierra la tapa y tira el ataúd al Nilo. Una vez en el Nilo, el ataúd emprende el viaje y finalmente llega hasta Biblos, en el corredor sirio-palestino, para quien no lo sepa, y es allí donde le encuentra su hermana y amada Isis. Isis rescata el ataúd y el cadáver de su amado y lo lleva de vuelta a Egipto, donde lo esconde entre unos juncos. Sin embargo, aunque Isis tenía la esperanza de que Set no encontrase el ataúd, lo cierto es que una noche de caza, Set encuentra el ataúd y el cadáver de su hermano, por lo que decide despedazar el cuerpo de su hermano y repartir todos los restos a lo largo de todo Egipto para que Isis no pueda recuperar el cuerpo de Osiris. Contra todo pronóstico, Isis y Neftis consiguen recuperar todos los restos de Osiris, excepto uno, el pene,
que se la había comido el pez oxirrinco. Una vez recopilados todos los restos de Osiris, se los llevan a Anubis. Anubis es el dios chacal que con la ayuda de Isis y Neftis realiza la primera momificación. Por lo tanto, es la momificación la que utiliza Anubis para reunificar el cuerpo de Osiris. Con la ayuda de Isis y Neftis, gracias a la técnica, pero también a la magia, a las recitaciones rituales, consiguen revivificar a Osiris que ha muerto, es decir, volver a Osiris a la vida. Solo que esta vida no es aquí en este mundo, sino que es en el más allá, y de esta forma Osiris se convierte en el rey de los difuntos. Pero la historia no acaba aquí, ya que Isis se había quedado embarazada de Osiris, llevando en su vientre a Horus. Horus es por lo tanto el heredero legítimo de Isis y de Osiris, es decir, del trono de Egipto. Resumiéndolo mucho, ya que me gustaría dedicar otro vídeo a este tema, Horus llega hasta la edad adulta, escondido de su tío Set, y una vez que llega a ser adulto se enfrenta a su tío y legítimamente le acaba arrebatando el trono que era suyo. De esta forma, Horus se convierte en el rey de Egipto. Por lo tanto, mientras que Horus, el hijo de Isis y de Osiris, reinaba en este mundo, Osiris, su padre, lo hacía en el más allá. Por este motivo, los difuntos, una vez que llegaban al más allá, tenían que hacer frente a lo que se conoce como el juicio de Osiris. Los difuntos tenían que ver si eran aceptados o no por el monarca y sus habitantes del más allá una vez que llegaban a la otra vida. Este juicio era presenciado, como no podía ser de otra manera, por Osiris, por 42 jueces y también por otras divinidades como el dios Tot. Para decidir si el difunto era merecedor de una vida plena en el más allá, se pesaba su corazón contra la diosa Maat, que era la diosa del orden, la verdad y la justicia. Era una forma de dilucidar si debía pasar o no al más allá. Pero ¿qué era lo que pasaba si el corazón pesaba más que la diosa Maat? Pues bien, quedaba demostrado que el corazón del difunto, es decir, el difunto en sí mismo, no había sido justo, no había sido verdadero en su paso por la vida terrena y por lo tanto no era merecedor de pasar a formar parte de los seguidores del dios Osiris en el más allá, es decir, de vivir por toda la eternidad. Por lo tanto, un monstruo que presenciaba el juicio, el monstruo Amit, devoraba el corazón del difunto, condenándole a este a la no existencia por toda la eternidad. Como hemos podido observar a lo largo del vídeo de hoy, el mito de Osiris contiene una gran importancia y relevancia simbólica para la mitología egipcia. En este mito se narra la primera momificación, que es el modelo a seguir por todos los seres que van a ser momificados. Además, cuenta el triunfo del orden sobre el caos. El orden es representado por Osiris y Horus en contraposición con el caos representado por Set. Además, nos cuenta la importancia de tener una vida ultraterrena, es decir, una vida en el más allá. Algo muy importante para los egipcios, así como para otras religiones y culturas a lo largo del mundo. Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí, que hayáis disfrutado muchísimo del mito de Osiris. Es sin duda uno de mis mitos favoritos y os invito a que dejéis en comentarios lo que os ha parecido, vuestras impresiones, así como todo lo que pensáis sobre este tema. Me encantaría conocerlo. Así que sin más, hasta aquí el vídeo. Nos vemos pronto en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!